Bien, buenas noches a todos. Estamos por comenzar la transmisión. Solo déjenme corroborar que ya estamos transmitiendo en vivo. Bien. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos al Museo Popol Vuh. Hoy tengo el agrado de presentar a un gran amigo mío, Miguel Pimenta Silva, gran investigador, eh, pues que siempre ha estado pendiente de todos los estudios mayas, por supuesto, y también muy comprometido con Guatemala, a quien agradezco mucho, de verdad, Miguel, que hayas aceptado la invitación a la conferencia de hoy, ¿sí? Siempre dentro del marco que tenemos este mes, que es el Mes Internacional de los Museos. Les comento que, bueno, Miguel está un poco desvelado ya que él está en Madrid y en Madrid ya son las 2 de la mañana. Sin embargo, aquí está presente para compartir con nosotros esta charla que me parece muy interesante sobre la historia de la literatura maya, ¿sí? Rápidamente, te presento Miguel Pimenta Silva, es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Lisboa, becario de la Universidad Complutense de Madrid en el programa Erasmus Leonardo da Vinci en el año 2013 y desde 2010 es investigador en el Centro de Historia de la Universidad de Lisboa. Así que Miguel, muchas gracias, bienvenido y por favor te cedo los controles para que puedas compartir ya la pantalla e iniciar con la charla. Muy bien, antes de compartir la pantalla me gustaría pues agradecer primeramente al licenciado Camilo, un buen amigo, un gran profesional de los mejores que Guatemala tiene. No digo esto solamente porque me ha invitado, es una realidad. Toda la gente que trabaja con Camilo sabe de esa realidad. Pero también es muy especial tener la oportunidad de participar en un proyecto de esta gran institución que es la Universidad de Francisco Marroquín, y en especial poder participar juntamente con el Museo Popol Vuh. Es también para mí un tremendo honor poder compartir esta tarde-noche ahí en Guatemala y madrugada, ya muy madrugada aquí en Madrid. Y sobre todo les quiero invitar a todos, les quiero invitar a un viaje, ¿no? Un viaje muy especial. Vamos a viajar hasta el mundo de la literatura maya, pero no vamos a enfocar nuestra atención en un periodo único. No, vamos a viajar a lo largo de la historia, vamos a viajar a lo largo del tiempo con el principal objetivo que es traer hasta ustedes una idea global del mundo de la literatura y quizá, y ahora permíteme que hable a esa persona que está de ese lado, que puede ser un joven, puede ser un menos joven, puede ser una mujer o puede ser un varón, pero que está a punto de efectuar su tesis de licenciatura o tesis de maestría o quizá tesis de doctorado. El objetivo de la comunicación de hoy es presentar también este fantástico campo de estudios, aún con mucho espacio para muchos estudiantes, que es el mundo de la literatura maya. Y ahora sí, empezamos a compartir el PowerPoint que tengo preparado para ustedes. Y voy a empezar a compartir este PowerPoint con la definición de la Real Academia Española y lo que es la definición de literatura, ¿no? En ese aspecto podemos comprender la literatura a través de su aspecto como arte. Es un arte de expresión verbal. Tenemos que comprender esto en una perspectiva que antes de la existencia de un sistema de escritura siempre existe la existencia de un idioma. Y esto resulta en un circuito casi que vicioso, ¿no? Porque se van produciendo sistemas de escritura que van plasmando todo aquello que es la vertiente oral del idioma y muy probablemente va siempre a existir gente que no sabe leer ni escribir. Entonces alguien va a leer a estas personas
Y esas personas no tienen otra alternativa que no sea la de memorizar las palabras para posteriormente presentarlas. Eso es un fenómeno bastante interesante. Ahora, también podemos entender el mundo de la literatura como un mundo problemático. ¿Y por qué digo que es un mundo problemático? Porque ni siempre, ¿no? Perdone, ni siempre todo aquello que es escritura puede funcionar como literatura. Por ejemplo, para los más jóvenes que ahora me están escuchando y que no hacen ni siquiera idea de lo que es esta cosita que está de vuestro lado izquierdo, pues a eso se llama, por lo menos en la mayoría de los países, yellow pages o páginas amarillas. Era una cosa muy bizarra, era un volumen muy, muy grande, que tenían varios anuncios de varias empresas. De hecho, sigue existiendo. La cuestión es, ¿podemos designar esto como literatura? Obviamente no. La respuesta es no. Sí, pero Miguel, esto posee un sistema de escritura y tiene un contenido. Sí, correcto, pero no obedece a determinadas formalidades. Por eso, no se puede considerar literatura. Es algo que produce información, sí, información necesaria, pero no entra dentro del ámbito de la literatura, como el mundo occidental comprende el arte de escribir. Bien, el segundo ejemplo es algo que para ustedes guatemaltecos, y diría yo que soy mitad guatemalteco porque ahí tengo mi esposa y mis hijos, y bien, todos los meses nos toca pagar los servicios como debe ser. Bien, nuevamente ahí tenemos un ejemplo de algo que funciona con un sistema de escritura, pero que no puede ser considerado literatura. Bien, esto nos lleva a la última obra. Para muchos, ciertamente, no es literatura. Pero aquí empieza la parte enigmática. Puede que no parezca literatura, pero puede ser considerada como literatura. Esto nos demuestra que la literatura, por veces, también tiene que ver con los gustos personales. Entonces, este ramo de la literatura puede crear una cierta confusión en la cabeza de quien se adentra en estos estudios. Un poquito más adelante vamos a comprender un poquito mejor las formalidades, pero hasta entonces seguimos en otro contexto. Pues muy bien, probablemente reconocen todas las figuras que están en pantalla. Dos de ellas son guatemaltecos. Uno de ellos fue Premio Nobel de la Literatura con su obra, probablemente de las más famosas de su carrera, que era Los hombres del maíz. El otro señor es, infelizmente, una leyenda que ya no está viva, es una leyenda muerta, infelizmente, pero sus obras siguen muy vivas y muy presentes. Estamos hablando de Humberto Acabado. Humberto es, arriba de todo, y fue durante muchos años, un portaestandarte de la literatura maya moderna. Humberto Quiché es una fuerza de la naturaleza, es un representante vivo no solamente de la literatura mesoamericana, pero de toda literatura del continente americano. Bien, y ya notan que ahí también está presente el señor Bob Dylan. Y muy probablemente se van a acordar que Bob Dylan ganó el premio Nobel también de literatura. Pues hubo bastantes dudas porque habría un cantautor, quizá un trovador también, ganar este premio. La verdad es que lo que él produce es una poesía, pero esa poesía en los tiempos más antiguos estuvo asociado al canto. Esta idea del canto es muy importante porque hoy en día comprendemos la literatura como algo que solamente está presente en los libros.
Pero la literatura está presente en otras partes, en la tradición oral también, en los cantos, en los cantares, en la música. Bien, aquí empieza una divisoria muy importante. Y esta divisoria es una divisoria de dos mundos distintos. Por un lado tenemos el mundo occidental, representado por el libro de la izquierda. No importa cuál es el libro, no importa su contenido, no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que cuando agarramos en un libro occidental, empezamos en la página 1 y terminamos en la página 100, 200 o 300 o lo que sea. Pero existe una continuidad de formas. Sabemos que cuando terminamos la línea que está en la página anterior, tenemos que pasar a una otra página. Esto nos parece obvio. Pues muy bien, si pudiésemos viajar hasta el pasado, si pudiésemos viajar hasta el mundo del clásico, hasta el mundo del posclásico, nos encontraríamos con los códices. Los códices no pueden ser leídos como los libros, como nuestros libros occidentales. Los códices funcionan de otra forma. Los códices funcionan por sesiones. Y esas sesiones pueden estar más cercanas o pueden nos obligar a cerrar determinados folios para continuar nuestra lectura. Esto obliga también a un trayecto mental por parte de quien se adentra en este campo de la literatura maya. Porque la literatura solamente representa un otro mundo, una otra forma de observar la realidad. Para eso es necesario colocar los anteojos, las gafas de investigador. Es necesario también, al mismo tiempo que ponemos estas gafas, retirar las otras gafas, las gafas del mundo occidental. Pero, ¿qué pasa? Probablemente toda la gente reconoce, mismo que esta imagen esté propositadamente cortada, ustedes van a comprender las formas que observan aquí. Algunos, si no comprenden o no saben quién son los personajes, de inmediato van a asociar el contexto, la disposición gráfica, tanto de estas, perdóneme por la falta de terminología en español, por estos cartuchos de donde sale las palabras de los personajes, otros van a reconocer lo que es los personajes en sí. Estamos hablando de una historieta belga que es Lucky Luke. ¿Por qué pongo yo aquí esto? ¿Cuál es el objetivo con esto? Imagínense que alguien que no conoce Lucky Luke, que nunca ha observado una historieta, probablemente va a estar perdido, no va a tener una comprensión, no va a comprender el orden de lectura, no va a comprender por qué en unas determinadas viñetas existe la posibilidad de leer, o sea, existe un sistema de escritura, y en otras no existe. Esto llevará a la confusión total. Y esto nos lleva a un otro aspecto determinante cuando hablamos del mundo de la literatura. Ese aspecto es el contexto. Para la literatura es fundamental entender el contexto, es fundamental entender la esencia. Llegamos aquí entonces a un otro espacio también muy interesante y muy importante. Bien, saben que cuando visitan algún museo, como por ejemplo el Museo Popol Vuh, tiene una gran posibilidad de encontrar una cerámica. Y esa cerámica puede contener textos. Ahora, muy bien, tome atención, yo no he dicho que esa cerámica va a contener literatura. Puede que contenga literatura, pero también puede que no lo contenga. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Ahora, lo importante es que esa cerámica que ahí está representa nada más, nada menos que toda la cultura en el pasado, en ese pasado prehispánico. Pues muy bien, desde la llegada de los europeos a América, fue necesario existir un diálogo entre culturas. Y ese diálogo entre culturas obligó a dos cosas.
Primero, aprender un nuevo sistema de escritura y, segundo, aprender a crear un movimiento de resistencia de conocimiento. Entonces, en ese sentido, coloco 3 fotografías en la parte central. Arriba está Humberto Acabal como representante de los mayas que producen literatura y que divulgan su literatura con otros mayas. En la parte central está una fotografía al acaso de una pareja de ancianos, abuelos. Estos abuelos son fundamentales para que muchas de las veces exista una continuidad en la tradición maya, ya que hasta pasa que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de ir al colegio o a la escuela pública y por ese motivo muchos de ellos no saben leer ni escribir. Pero eso no es un impedimento para que ellos sean vehículos de cultura y puedan llevar hasta las nuevas generaciones todos sus conocimientos. La tercera fotografía es de nuestro querido Frédéric Fassan y si el señor arquitecto me está observando en este momento, un grato saludo, arquitecto Federico, espero poder visitarlo nuevamente cuando va a Guatemala. Y en la última columna, verificamos qué, verificamos el presente. Y el presente está constituido por varias oportunidades. Por ejemplo, tenemos la estela 1 de Inshimshé, que fue colocada, fue erigida ya en el 13º Bactún, ¿no? Y claro, fue un trabajo en conjunto de esta nueva escuela de epigrafistas, esa escuela de epigrafistas que viene desde el tiempo de Federico Fassan, pero ahí Federico está como representante, pero podría sustituir su imagen por tantos otros, como por ejemplo Nora England, Linda Chile, Nicolai Grube, ya en los tiempos más recientes, Osvaldo, Héctor Escobedo, claro, y la generación que ahora está dando clases, como por ejemplo Camilo Luín, pero también Alejandro Garay, entre otros nombres, como por ejemplo Jomelia también. Y eso es muy interesante e importante. El proyecto, por ejemplo, el proyecto Shakshuen fue responsable por ayudar a efectuar este texto de la Estela 1 de Shimshé. La otra imagen es una famosa cantante, cachiquel, Sara Kururchik. Y Sara, a través de sus músicas, también lleva esa literatura, esa forma de pensar, esa forma de ver. Bien, y la última fotografía fue una fotografía muy agradable, donde está una gran parte de mi clase de los alumnos de Cachiquel y mi querido tijonel René Canut, a quien envió un enorme saludo. Bien, esto nos lleva a un otro aspecto. En 2006, 2 grandes epigrafistas, Dmitry Belyaev y Albert Develchin, han logrado identificar grupos principales en relación a los textos. Y esos textos serían los textos que tenemos en gran medida como géneros, ¿no? Entonces, se puede identificar, o ellos felizmente han podido identificar, la existencia de inscripciones reales conmemorativas, inscripciones de posesión, lo que son los almanaques presentes, por ejemplo, en los códigos, en los códices del posclásico, pero también aquí agregué, y también está destacado en el artículo de Baliev y de Fletching, la propuesta de García en 1998, más propiamente acerca de las inscripciones augurales. Y aún propuesta de los 2 autores rusos son los textos combinados. Estos textos combinados entre texto y imagen. Y eso nos va a obligar a observar las cerámicas y los textos contenidos en las cerámicas de una u otra forma. Pero
ya llegaremos hasta ahí. Hace ya algún tiempo, el precioso maestro, amigo y director de tesis de doctorado, Alfonso Lacadena, ha desarrollado algo que considero una de las obras más importantes desde el punto de vista de los intentos de estudiar el mundo de la literatura dentro de los textos jeroglíficos del clásico y del posclásico. En este artículo, apuntes para un estudio sobre la literatura maya antigua, Alfonso Lacadena pudo, entre otras cosas, hablar y encontrar ejemplos de géneros literarios. Fue posible también comprender que existe una clara intención consciente por parte de los escribas en el momento de colocar en cualquier soporte sus formas de ver la realidad a través de un texto escrito, que aquí tenemos que hacer un paréntesis y recordar nuevamente que no es todo lo que es escrito por un maya que se puede considerar literatura. Si, por ejemplo, encontramos un pequeño collar y ese collar meramente nos da la información de quién fue su dueño, no se puede considerar eso literatura. Es solamente una información, pero no es literatura. Porque para ser literatura es necesario un repertorio normalizado. Claro que aún necesitamos de hablar de esos ejemplos vivos que tenemos hoy en día y que en el momento en que Alfonso Lacadena escribió el artículo solamente eran reconocidos como auténticos 3 códices. Al Códice de Madrid, al Códice de Dresde y al Códice de París tendríamos que añadir ahora el Códice Grolier, ¿no? Es importante también destacar que para el mundo de la literatura y para existir ese mundo de la literatura es obligatoria la existencia de figuras literarias. Son bastante importantes para podermos hablar con lingüistas, personas que se dedican al mundo de la investigación de las literaturas comparadas y poder demostrarles que efectivamente se puede considerar que en el mundo maya prehispánico ha existido sin duda alguna una literatura. Bien, no les quiero molestar con tantos ejemplos, pero aquí tenemos algunas ideas de lo que son, por ejemplo, algunas figuras de estilo y algunos recursos estilísticos. Bien, Alfonso Lacadena ha logrado identificar todos estos ejemplos en el mundo, en los corpus que tenemos del mundo antiguo. Para aquellos que no saben, cercanamente estaríamos hablando de un corpus de cerca de 15.000 documentos. Pero acuérdense, de esos 15.000 documentos, de esos 15.000 textos, ni todos pueden ser considerados literatura. Bien, Alfonso Lacadena decide entonces crear parámetros, crear bloques para estudiar. Así divide entre figuras que son fonológicas, figuras morfológicas, figuras sintácticas y figuras de equivalencia semántica. Pero también sin olvidar las figuras literarias de función expresiva. Bien, vamos a ver un caso de aliteración. ¿Qué hablamos cuando hablamos de aliteración? En primer lugar, el ejemplo que Alfonso Lacadena presenta es un ejemplo que parte desde el Códice de Dresde. Y desde ese códice, Alfonso Lacadena consigue detectar que existe la utilización específica de lo que es la aliteración. La aliteración es cuando una determinada persona selecciona determinadas palabras que son similares por su sonido. Entonces hay, por su sonido y por su significado, disculpa.
Y en ese sentido existe entonces un juego de palabras que es producido por el escriba. Al colocar, por ejemplo, mut, muk o muak para significar lo que es anuncio, fama. Así, según la sugestión de Alfonso La Cadena, él propone que nada de esto es obra del acaso, pero que el escriba, había pensado con un gran trabajo, quizá previo, en lo que iba a poner en texto y cómo iba a poner en texto. Quizá uno de los ejemplos de las figuras más representativas del discurso literario maya, no solamente en tiempos prehispánicos, pero también en tiempos coloniales y tiempos actuales, son las anáforas. Las anáforas sería la repetición inicial. Así, por ejemplo, tenemos aquí este caso donde nos presentan siempre esta repetición inicial, esta repetición umuk, 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 y esta idea que es nada más, nada menos que es el anuncio, es el anuncio, es el anuncio. Claro que lo que viene adelante de ese anuncio es el anuncio pues de Kuj, es el anuncio de la Jao, es el anuncio de Nal. Pero todas estas estructuras son estructuras que probablemente ustedes ya están empezando a identificar con algunos discursos de algunas figuras públicas mayas, porque ese discurso sigue vivo hoy en día. Un otro aspecto también muy importante dentro de las figuras identificadas por Alfonso La Cadena fueron las figuras sintácticas. En ese aspecto, esta observación referente al paralelismo es muy importante porque es un otro ejemplo de lo que ocurre a menudo dentro tanto de los textos jeroglíficos como de los textos coloniales. En este caso, tenemos el ejemplo que podemos observar en A5B5, donde se puede leer lo siguiente. Lo vio el rey sagrado de Motul, lo vieron 28 reyes. ¿Qué está pasando aquí? Aquí existe una repetición, pero no es una repetición total. Es una repetición de la idea cambiando algunos detalles específicos o de la estructura o de la palabra utilizada. Claro que de igual forma también Mark Senden había observado un otro ejemplo, que es ese ejemplo que está justo al lado y si no estoy en error está aquí abajo, solamente conformar exactamente desde como calco. Bien, avanzando ya en el tiempo, no se preocupen porque vamos también a volver atrás en el tiempo. Les quería demostrar cómo en el Popol Vuh podemos observar exactamente esto, un paralelismo. ¿Cómo se puede observar? Noten esto. Aquí la memoria de la muerte de Ujnapu y Ixbalanque. Ahora contaremos la manera como murieron. ¿Qué estamos haciendo? O qué estamos observando, mejor diciendo. Estamos observando justamente esto. O sea, se está contando lo mismo solo que de otra forma. Esto es un paralelismo, y noten, entre un documento y entre otro documento ya estamos con algún tiempo de distanciamiento. ¿Cómo es entonces posible? Es posible porque, sin duda alguna, ha existido siempre una tradición de copistas, tanto de códices, probablemente también copistas que se dedicarían a copiar las estelas y guardarlas en códices, pero también lo que es la tradición oral, esta forma tan específica de hablar. Bien, un otro ejemplo, un otro grupo de ejemplos son las figuras de equivalencia semántica. Estas son probablemente las figuras que ustedes están más acostumbrados a verificar. La metáfora, el difrasismo, la metonimia, la alegoría, la hipérbole,
y la personificación. Bien, en ese sentido, tenemos aquí dos ejemplos preciosos. En estos ejemplos, lo que observamos son el caso del difracismo para, por ejemplo, tiempo, que sería la utilización de día, año, y eso representaría tiempo. Ya por otro lado, tenemos la idea de este-oeste, y esa idea literaria de este-oeste significaría lo que es todas las partes, todo el mundo. Pues estos ejemplos no se van a observar solamente en los textos jeroglíficos. Vamos a tener también presencia de ellos en muchos textos coloniales. De hecho, hay una buena amiga y una fantástica investigadora llamada Zoraide Ramundo, que está haciendo su tesis de doctorado acerca de los difracismos, así que esperamos hasta que ella pueda defender su tesis para tener muchos ejemplos y comprender mejor este mundo tan específico de la realidad mesoamericana. Claro que aún dentro de este aspecto podríamos también hablar de lo que es la asociación con la guerra, ¿no? Cuando se dice con su pedernal y su escudo, es como una metáfora para guerra. Pero también va a ser curioso que a la medida que el tiempo histórico se va desarrollando, pasa a existir una ligera variación, quizá influenciado por el centro de México, pero se pasa a tener el equivalente a con sus flechas, con su escudo. Es muy interesante esa variación. Bien, aquí entramos en un otro aspecto, entramos en el aspecto de la personificación, cuando también en el Popol Vuh los dioses están dando órdenes a los árboles, ¿no? Los están personificando, diciendo, levántense, levántense. Esto es muy importante, porque desde la perspectiva maya, hay un mundo que está totalmente animado. Todo tiene vida, todo está animado. Como decía el gran poeta Humberto Acabal, no es que las piedras no quieran hablar, solamente guardan silencio. Perdón, no es que las piedras no sepan hablar, es que solamente guardan silencio. Eso es muy importante. Y nos conecta también con otro mundo, con el mundo para muchos investigadores, para muchos antropólogos, que es un mundo que puede traer bastantes semejanzas, que es el mundo del el perspectivismo amazónico, defendido por autores como Viveros de Castro, ¿no? En esa perspectiva, todo el universo, todo aquello que el maya observa, tiene una función, tiene un significado, pero al mismo tiempo tiene una vida propia. En este sentido, por ejemplo, las personas como los miembros de la etnia Lacandón, ellos se hacen la distinción entre ellos y nosotros occidentales de la siguiente forma. Ellos se llaman hombres auténticos. Y esta idea de se llamar hombres auténticos viene también de una idea de comer comida auténtica. No, para ellos establecer esta diferencia es fundamental. Pero esta conversación de la comida auténtica, de los hombres auténticos, de esta autoidentificación y de este concepto, de este diálogo de alteridad, nos llevaría muy lejos. Enfoquemos entonces ahora nuestra atención en este texto que tenemos adelante. Hay algo que también es una característica muy propia, por ejemplo, del Popol Vuh. Es muy interesante verificar que en el Popol Vuh aparecen varias veces mencionados el león y el tigre. Hasta ahí todo normal, no hay cualquier tipo de problema. Lo que es interesante es que siempre aparece, o por lo menos en la mayoría de las veces, si no mismo todas, aparece siempre el león primero y el tigre después. Pero en este cierto, en esta parte, es interesante verificar que primero aparece el león y el tigre y después aparece el venado y el conejo. Sí, Miguel, pero ¿qué significa eso? ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar a lo siguiente. El león es un animal más posante, más fuerte. Por eso está asociado con el venado, que es también un animal más posante, más fuerte. El tigre es un animal
más leve, más ágil, y entonces está asociado con otro animal más leve, más ágil. Es muy bonito observar cómo los autores anónimos del Popol Vuh han tenido este cuidado de hacer una base de comparación entre el lión y el venado, entre el tigre y entre el conejo. Ahora, la cuestión que yo dejo, y sobre todo en la esperanza que muchos de ustedes, haciendo vuestras tesis, puedan contestar a esta pregunta es, ¿será que esta presentación, cuando nos presento el león y el tigre, por qué tiene que ser hecha de una forma dual? ¿Por qué no puede ser hecha de una forma singular o a través de 3 ejemplos? Les dejo esta cuestión, pero quizá tiene que ser hecha de forma dual porque en mucha de la literatura maya siempre son presentadas ideas que van en pareja. Bien, aquí está otro ejemplo del Popol Vuh un poco más adelante, donde aún se puede seguir esta misma idea, primero de presentarse el león y después el tigre. Bien, llegamos entonces a una otra parte y nuevamente con un texto jeroglífico. En este sentido tenemos lo que es, o que se puede considerar una hipérbole, que sería el exagero absoluto. Pues ya sabemos ya que Dos Pilas era una máquina de guerra, pero también existe mucho de propaganda en este discurso, ¿no? Cuando se dice que se apilaron las calaveras como montañas. Esto tiene un doble carácter. Por un lado, a través de esta bonita imagen, de esta bonita figura, se puede hacer una propaganda tanto de una victoria para adentro, o sea, llevar al máximo expoente las victorias de Dos Pilas, pero también al mismo tiempo puede amedrontar cualquier visitante que llegase a la propia ciudad de Dos Pilas. Eso, hay siempre esta doble función en el mundo de la literatura. La literatura funciona siempre con alguien que escribe, pero alguien que va a leer. Entonces hay siempre juegos que pueden ser efectuados dentro de esta dinámica. Bien, aquí avanzamos con un otro ejemplo. Y este otro ejemplo es muy interesante, porque aquí verificamos una optación. Esta optación es cuando se puede dejar algo que puede suceder, que puede pasar. No es el único caso, no es el único ejemplo de escritura jeroglífica donde encontramos la optación. También, vuelvo a repetir, Dmitry Belyaev y Albert Devlechin, en su fantástico artículo de 2006, han también descubierto otro ejemplo de optación en la famosa cerámica del conejo, el conejo jugando con el dios L, ¿no? Bien, pero noten esta última parte de lo que es la imagen que les presento, donde está transcrito una parte del Chilam Balam de Chuyamel, donde se puede leer lo siguiente. No quiera Dios que todas estas cosas que están escritas sucedan. ¿Será que esto también puede ser considerado como una optación? Y si es una optación, ¿dónde fue influenciada? ¿Tenía o en algún momento de su pasado ha tenido una variante a través del sistema jeroglífico? Bien, aquí también se puede entender esta última parte cuando leemos todo el texto en conjunto como una especie de sátira, como una especie de juego con aquellos frailes que iban a leer después todos estos documentos. Porque noten, en el pensamiento maya hay una total certeza del tiempo cíclico, ¿no? Entonces, algo que pasó está destinado a repetirse. Ya podríamos hablar por qué pasa eso, pero
esta idea es que siempre se presenta habrá, todo este conjunto de anáforas y después llegamos a la parte final y se presenta esta optación, pero con mi perspectiva desde una idea de sátira absoluta, un humor probablemente muy propio de los mayas de ese tiempo. Aquí hay un otro aspecto que es un aspecto totalmente dinámico dentro de la literatura maya. Este juego, nuevamente en el Popol Vuh, entre palabras nuestras, vuestros, nosotros, vosotros, da como una dinámica de adelante, de ir para adelante y de venir para atrás, como si fuese un baile, de dos personas que están dialogando o que están meramente bailando su cumbia. Es muy importante esta perspectiva de dinámica en el espacio, pero también va a ser muy importante la perspectiva de dinámica en el tiempo, siempre dentro de una perspectiva de un ritmo narrativo. En ese sentido, es necesario entender el tiempo desde dos perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva maya, y en segundo lugar, desde la perspectiva occidental. Desde la perspectiva occidental, el tiempo que aparece con el Big Bang tiende a más infinito y todo es lineal. Nos acercamos cada vez más al más infinito. Ya en lo que es el mundo maya, tenemos la percepción de un tiempo que está estanque, que está parado. Esto es muy importante porque ese tiempo parado, ese tiempo estanque, nos va a servir para comprender el mundo de la historia maya. El mundo de la historia maya es un mundo muy interesante y aún con muchas investigaciones. Este es un gráfico que comparto con ustedes que aún estoy desarrollando, pero que busca en un futuro acercarme un poquito más a lo que posiblemente sea la concepción de una definición de historia o quizá, como sería mejor llamarle, de cronografía. Bien, para los mayas parece existir dos espacios en la historia. El primer espacio, que es la memoria pura y dura, esa memoria que es trasladada de generación en generación. Mira hoy cómo estaba el cielo, mira cómo aprovechando la luna de esta forma, nuestra siembra fue más productiva. Y por otro lado, el tiempo, ¿no? La periodización del tiempo. Cuando se juntan estos dos bloques, tenemos lo que es la repetición de ciclos temporales y de hechos. Pero es necesario poner en escrito, colocar en texto esta repetición. Y cuando ocurre eso, esta colocación del texto en su formato jeroglífico, normalmente es producida una cronografía. Esa cronografía nos da la posibilidad de observar dos mundos, el mundo de la historia mítica y el mundo de la historia factual. Pero muy bien, aquí es el clavo. Estos dos mundos de la historia mítica y de la historia factual pueden estar justamente en el mismo texto y pueden compartir el mismo folio o la misma estela, sin cualquier tipo de problema. Y esto pasa debido también a la función de la historia en el pensamiento maya como algo que existe para explicar el presente, explicar por qué estamos viviendo determinadas cosas. Pero para existir la explicación, se debe cuestionar el pasado. Pero ¿cómo se hace esa cuestión del pasado? Bien, se puede cuestionar el pasado a través, por ejemplo, de ritos, de ceremonias, de oraciones. Y normalmente el pasado tiene que ser cuestionado en tiempos específicos, en determinados días. Y esos días normalmente siempre están en el futuro, siempre es el tiempo que va a venir.
Vamos a esperar hasta este día para poder consultar y ahí el Nahual X nos va a dar determinada respuesta. Eso es importante porque hace con que exista un diálogo directo entre presente, pasado y futuro. Y este diálogo directo puede materializarse quizá en lo que es lo más visible hoy en día, que son los nahuales y el calendario de 260 días. Pues bien, aquí hay un otro factor bastante interesante. Esto hace parte de mi trabajo de investigación de campo en la zona de las Verapaces, donde he encontrado un informante que se hace llamar Hashosh y el cual me ha facilitado algunos manuscritos. Y dentro de esos manuscritos, que están escritos en Quechí, saco este pequeño excerto para demostrar ese pensamiento de la importancia del tiempo. Observen, por favor. Aún estamos, hermanos. Llegó el momento de desarrollarnos para expresar que estamos vivos. Pidamos a nuestros y nuestras energías. Pidamos nuestra sabiduría a nuestros ancestros. O sea, aquí nuevamente esa idea. Desde el presente se comunica con el pasado la sabiduría. La sabiduría solo funciona para sabemos discernir qué opciones debemos tomar en el futuro. Es curioso mirar la perspectiva del tiempo, por ejemplo, en otro texto colonial, en este caso, pues los memoriales de Sololá. A lo largo de los memoriales de Sololá se van contabilizando, por ejemplo, los años transcurridos después de la revolución. Y observen que empieza el contagio del tiempo en la fecha de 1496. En ese momento había se trasladado 2 años desde la fecha de la revolución. Lo que es interesante verificar es que justo el año siguiente va a ser 3 años, 4 años, hasta aquí no existe cualquier tipo de problema. Ahora, por favor, en la columna de la derecha, observen con mucha atención esta estructura, y especialmente aquellos que conozcan un poquito del mundo de la epigrafía. Aquí lo que vemos de esta forma sería el equivalente en los saltos en el tiempo, que tantas y tantas veces miramos en los textos jeroglíficos, ¿no? Por ejemplo, 12 días antes del 10º año, después de la revolución, nuestro abuelo, el rey Olajuj les impuso el escudo a los caciqueles. En verdad, demostró su gran poder cuando hizo venir a Inshimshé a todas las tribus. Esto pasó el día 8 Imosh. O sea, hay toda una estructura semejante a lo que encontramos en los textos jeroglíficos, ¿no? Esa necesidad de viajar en el tiempo, pero siempre dejar claro cuál es la fecha, por ejemplo, del Tzolk'in en que se está, cuando se produce esa acción. Bien, en este sentido, los memoriales nos van siguiendo dando información y más información. Lo que es bonito es verificar que en 1515 se cumplió un ciclo de 20 años. Esto nos indica que durante este periodo de tiempo aún se pensaba dentro de esta idea de catunes, ¿no? Ciclos de 20 años. Pero a la medida que el tiempo va pasando, es interesante verificar que, por ejemplo, el año siguiente, en 1516, ellos reinician la cuenta o parecen reiniciar en esta parte del texto, diciendo, se cumplió un año más. Es como si estuviésemos observando en los textos jeroglíficos que ahí está el marcador 1 para la casa de Catunes, ¿no? Ahora, curioso es mirar lo siguiente, que se va a pasar exactamente la misma cosa, pero adelante en el año 24 ya no van a decir que se pasaron 4 años más. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay una
un iniciar de un diálogo entre culturas, una readaptación de formas. Esto es muy importante. Bien, voy a pasar más adelante aquí con 3 ejemplos de grandes libros donde se puede ver el trabajo de varios investigadores, en especial destacar Dennis Tedlock y Barbara Tedlock y su importancia para la comprensión del mundo de la literatura maya desde el punto de vista de la relación entre la antigüedad y el presente. Pero también deberemos destacar este fantástico trabajo con una cooperación entre 2 autores, Kerry Hull y Michael Carrasco, con muchos invitados, como por ejemplo La Cadona, que a cada uno escribe un capítulo donde nos introducen cada vez más y nos adentran en este mundo precioso de la literatura maya, comprendiendo que existe más de continuidad do que de ruptura. Aquí hay un otro factor interesante que estudiando los folktales del idioma chol, o sea, los cuentos populares del idioma chol, los autores Hopkins y Josran han identificado estructuras muy interesantes, o sea, que existe una idea de episodios dentro de las narrativas. Y estos episodios por veces pueden estar separados con algunos pequeños detalles, algunos pequeños marcadores que pueden ser, por ejemplo, marcadores sintácticos. Esto es interesante porque nos conecta nuevamente con el mundo prehispánico y tiene también esa idea constante. Basta acordarnos, por ejemplo, de varios tableros, por ejemplo, de Palenque. Palenque es un buen caso donde constantemente hay una narrativa que sigue una secuencia, pero van a existir siempre narrativas que le van dando la vuelta, permitiendo siempre entrar en un contacto absoluto entre ellas. Bien, seguimos entonces, después de este pequeño paréntesis, para verificar la evolución de los memoriales de Sololá. Y aquí nuevamente nos vamos a percatar que el tiempo va avanzando, ya estamos en 1540, pero se sigue la misma estructura. 13 meses después de la llegada de Tonatio, fue ahorcado el rey Ajpu-Xochitl Caimosh. El día 14 Ganel fue ahorcado por Tonatio en unión de Kiavil Caoc. ¿Qué significa esto? Que aquí estamos nuevamente verificando una otra figura, y esa otra figura es un paralelismo. O sea, tenemos un paralelismo en los textos coloniales, tal como teníamos paralelismo en los textos prehispánicos. Y atención, si en otro momento había presentado el Popol Vuh, ahora estoy presentando un otro documento, estoy presentando el Memorial de Sololá, donde también hay paralelismos, lo que una vez más nos indica una característica de la literatura maya. Bien, noten que el tiempo se siguió contando y se llegó hasta el año número 103. Lo que es curioso es que en el año que se debería conmemorar una rueda calendárica por si haber cumplido 52 años, el escriba no ha destacado con mucha delicadeza ese hecho, solamente ha indicado que se cumplió el 52º año desde la revolución y nada más. Bien, tenemos otros textos que también son muy interesantes, como los libros de Chilam Balam. Y aquí, por ejemplo, tenemos tres colores para identificar figuras de estilo, ¿no? Por ejemplo, bajan hojas del cielo, bajan del cielo arcos floridos, ¿no? Aquí nuevamente paralelismo. Tenemos una anáfora, suenan las músicas, suenan las sonajas de 11 ajao.
Y más adelante, al sol que hay en Sulim Chan, al sol que hay en Chinquiputún. Es interesante, porque aquí en un texto, en un párrafo tan pequeño, noten por favor con mucha atención el número de veces que se utilizan las figuras. Esto es sinónimo de una literatura muy cuidada. Y esto no es fruto de un único día, esto es fruto de una tradición muy longínqua en el tiempo. Y aún existe la posibilidad de una metáfora para hambruna, ¿no? Se comerán árboles, se comerán piedras. Bien, tenemos, por ejemplo, aspectos que son aspectos de carácter simbólico que también verificamos, por ejemplo, en la literatura. Y esto es interesante porque también en literaturas de otras partes del mundo observamos lo que son estos caracteres digamos, de numerología para iniciados, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, el número 7, Vukub, es muy importante, por ejemplo, no solamente en el libro de Chilam Balam, pero también en el Popol Vuh. Basta acordarnos de Vukub Kakich, ¿no? De ese personaje horrenda. Tenemos aquí algo que también es interesante. Esta repetición consecutiva del término piedra y de la idea de las piedras, ¿no? Aquí tengo mucha tristeza de no poder haber hablado en vida con mi querido maestro Alfonso Lacadena acerca de este ejemplo, pero me gustaría saber su opinión específica en relación a este ejemplo y si de alguna forma se podría retirar de aquí alguna figura de estilo específica o si estaríamos perante algo completamente innovador o meramente una repetición de contextos y probablemente del sonido tú, ¿no? Aquí nuevamente tenemos un otro texto, tenemos ahora el Popol Vuh y noten, tenemos paralelismo, ¿no? No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera. Aquí nuevamente mezcla con la idea del tiempo, ¿no? El tiempo estaba parado al inicio, no se movía, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. Nítidamente todo un conjunto de paralelismo. Posteriormente tenemos anáfora. No había nada que estuviera en pie, solo él, y ahora aquí, atención, tenemos una otra figura, una sinonimia, cuando se quiere expresar la misma idea, pero utilizando una otra palabra. Agua en reposo, el mar apacible, ¿no? Aquí, notoriamente, una sinonimia, y después, dentro de la anáfora, sigue la anáfora, ¿no? Solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia. Es muy bonito este juego, porque tal como pasa en los jeroglíficos mayas, donde muchas de las veces existe la justaposición de un glifo en relación a otro y solamente podemos ver determinados detalles que se escapan por la parte de arriba, por la parte de abajo, por los lados. Aquí es casi lo mismo, ¿no? Solo que al invés de tenemos un glifo, tenemos un conjunto de texto donde te presenta una figura y de donde esa figura sale otra figura, o sea, de donde está la anáfora sale una sinonimia. Es muy bonito observar este juego literario solamente al alcance de grandes maestros de la literatura. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, estos ya son de un texto que es una de las obras consideradas fundamentales para la UNESCO, que es el Rabin al-Akshi. Y aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente una sinonimia muy bonita y muy delicada. Madre de las plumas, madre de los verdes pajarillos. Y ya sabemos que probablemente estas plumas son las plumas del Quetzal, ¿verdad? La madre de los verdes pajarillos es la madre pues, de esos pajarillos también, probablemente verdes. Y noten, después adicionó piedra preciosa. ¿Qué piedra preciosa es esta? Muy probablemente el jade. Entonces, toda esta sinonimia funciona en relación al color verde.
Es muy bonito observar todo esto, ¿no? Y claro, después tenemos aquí una posibilidad, y aquí, por favor, yo no soy especialista en frasismos. eh, Espero que me pueda corregir mi querida amiga y colega Zoraida Raimunde, que en relación a 12 águilas amarillas, 12 jaguares amarillos. En la realidad, ¿qué puede significar esto? Ya vamos a saber más adelante porque tenemos otro ejemplo también muy importante. Y terminamos este ejemplo con nuevamente un paralelismo, ¿no? Abundantes guerreros, abundantes servidores. Guerreros y servidores del varón de Jabinat. Sí, como podemos observar, son discursos muy ricos y no vienen de hoy en día. Tienen que tener una tradición muy longeva, tienen que tener todo un esfuerzo colectivo, comunitario, de, eh, de perpetuación de una memoria oral también, además de escrita. Aquí, nuevamente, una sinonimia, por ejemplo, jefe violentador, jefe deshonesto, ¿no? La sinonimia también puede ser presentada para cosas negativas, no tiene solamente que ser presentada para cosas positivas. Y aquí, nuevamente, molestando a mi querida colega con esta cuestión, ¿no? Ante el cielo, ante la tierra. ¿Podría esto significar ante todo el mundo? No sé, dejó la cuestión en el aire. Por cierto, para quien no es de Guatemala, les indico que esa fotografía que observan es una escena de esta obra magnífica llamada Rabinalachi. Aquí tenemos entonces un otro destaque que me llama mucho la atención y vamos a enfocar toda la atención en este detalle, ¿no? Allá supe que el gran tambor de sangre, el tambor de sangre, los hacía sonar las 12 águilas amarillas, los 12 jaguares amarillos. Pues muy bien, yo tengo una corazonada, ¿no? Creo que si algún día somos capaces verdaderamente de comprender esta metáfora que aquí está, podemos verdaderamente comprender lo que significa esta junción de los 12 águilas amarillas con los 12 jaguares amarillos, ¿no? Porque aquí parece estar esa explicación, entender esa cuestión de los tambores y de la sangre. Entonces, por ese motivo, creo que una de las cosas fundamentales para los proyectos futuros de descubrimiento y profundización de la literatura maya tienen que pasar por un trabajo junto y colectivo con autores mayas para que ellos puedan expresarse y hacerse comprender. Pues muy bien, interrogación, humor y malas palabras. Volvemos a ese brillante artículo de Dmitry Belyaev y de Albert Deverstein, en el cual ellos lograron encontrar evidencias, por ejemplo, del imperativo, y eso es importante, encontrar el imperativo pului utsu y el optativo o hipotético ik. Por primera vez identificaron también una palabra interrogativa, by, y una posible interjección, wow. Pero ¿cómo han logrado esto? Han logrado esto sobre todo analizando la literatura que aparece en las cerámicas. Ya anteriormente hablaba yo que una cerámica puede o no contener partes literarias. Pues muy bien, en esta famosa cerámica del conejo que bromea, el conejo tiene un conjunto de textos jeroglíficos delante de él. Y dentro de ese contexto jeroglífico, permite leerse, por ejemplo, palabras, o mejor diciendo, palabrotas, y hasta mismo blasfemias bastante interesantes, que nos demuestran que por lo menos solamente esa parte del texto, esa pequeña parte del texto, se puede considerar sin sombra de dudas, sin cualquier tipo de problema, sin cualquier tipo de duda, que es literatura total. Y en ese sentido, por ejemplo, se puede ver que arráncale la cabeza, huélete la orina,
pene, panat. Es muy bonito leer esta acción. Pero también los autores hacen notar algo muy interesante que se verifica hoy en día en todos los cuentos populares mayas. O sea, la existencia de un conejo que muchas de las veces puede tener el nombre, por ejemplo, de Juantul o Xuantul. Y este conejo es un conejo que siempre está bromeando, que siempre intenta engañar a los demás a través de una habilidad o a través de un artificio. Ya no me quiero tardar mucho tiempo, pero quiero compartir una pequeña historia. Hay un pequeño cuento popular que se cuenta en Guatemala, que es el conejo y el cangrejo. El conejo y el cangrejo sembraban y cosechaban siempre juntos. Y un día han tenido una muy buena cosecha con muchas zanahorias. Bien, el conejo se intentó aprovechar. Dice, mira, cangrejo, tú te quedas con la parte de las hojitas de las zanahorias. Y el cangrejo, que no se dejó engañar, dice, no, 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 quédate tú. Llegaron a la conclusión que lo mejor sería hacer una carretera y ver quién llegaba, una competencia y ver quién llegaba en primer lugar, ¿no? Una especie de juego para ver quién se llevaba la oportunidad de optar por lo que quería, si quería las hierbas o si quería las zanahorias. Pues muy bien, en ese momento el conejo sabía que era el más veloz, pero no era el más astuto. Entonces el cangrejo, con sus pinzas, le apretó la colita al conejito y cuando el conejito ya cerquita de la meta, dice, ¿dónde estás, cangrejo? Y el cangrejo dice, aquí atrás estoy. Y cuando el conejito miró para atrás para ver dónde estaba el cangrejo pasó la meta. Y así es más una historia como el cangrejo, o sea, como un otro ser puede engañar este juguetón, este trickster, como lo definen Belyaev y Davidson. Bien, curiosamente también en la antología, en estos manuscritos pertenecientes a Halchoch, pudo encontrar algo interesante que de alguna forma no lo puedo conectar directamente con lo que verificamos aquí desde el punto de vista de una blasfemia, quizá, pero desde el punto de vista de una palabrota, sí, sigue siendo utilizado en contexto literario sin cualquier tipo de problema. Observemos. No, hermanos, no dejemos que el sope defeque en nosotros, así como los pueblos de nuestros ancestros siglos atrás. Entonces, hay aquí nuevamente también la utilización de una palabrota para quizá expresar un momento de gran emotividad. Aquí hay un otro aspecto aún determinante del trabajo de Belyaev y de Davidson, que tiene que ver con el aspecto de la mitología. Y es muy importante esta conclusión que ellos también han llegado, que no se puede observar el mundo de las cerámicas donde hay motivos mitológicos solamente como espacios donde existe una narrativa única. No, esos espacios están plasmados con segmentos inferiores, o sea, lo que son pequeños mitos que están más o que incluyen las narraciones más folclóricas. Una cosa sería la mitología más densa, más profunda, y otra cosa son estas narraciones folclóricas, quizá muchas de ellas, por ser más accesibles, más pequeñas, se han perpetuado más en la historia, sobre todo debido a la facilidad, muchas de las veces a través de la utilización de figuras como la anáfora, que permitían, por ejemplo, la repetición. Acuérdense que la anáfora es la repetición inicial. Entonces, si siempre estamos repitiendo la parte inicial, ya solamente tenemos lo restante de la oración para memorizar.
Entonces, esto nos crea un proceso mental que nos permite adquirir más información. Y quizá por eso sea uno de los grandes truquillos para la extensa tradición oral de la civilización maya. Este juego, muchas de las veces, o de paralelismos, de inversión de ideas, de utilización de anáforas, también como una oportunidad de ahorrarse tiempo. Bien, llegamos entonces, o estamos alcanzando ya la parte final de la presentación, donde, por ejemplo, podemos observar cómo se pensaba en 1969. Y ahí se dice lo siguiente: no es aceptable suponer que continuidad de formas o de significados persistan sin disyunción cuando consideramos lapsos de la duración de un milenio o más. Induciría a error creer acríticamente que la escultura clásica maya y los monumentos mayas del posclásico pertenecen a la misma época cultural. Ambos pertenecen a diferentes contextos religiosos, a menos que se demuestre lo contrario. No es posible suponer que la continuidad formal implique también continuidad de significados. Y infelizmente esta forma de pensar durante mucho tiempo ha creado generaciones en todo el mundo de personas que han desarrollado alguna resistencia a los cambios y sobre todo a los cambios que han venido desde la perspectiva del mundo de la lingüística, ¿no? Y aquí en contrapunto tenemos nuevamente el trabajo de Nicholas Hopkins. Pido disculpas que he puesto, me ha salido una G a más, es Hopkins, sin la G, pido disculpas, y de Catherine Jorgeran. En este sentido, hay, en la opinión de los autores, y hago de ellos mis palabras también, hay una continuidad absoluta desde el tiempo del prehispánico hasta los presentes momentos. Hay una continuidad literaria, hay una continuidad que está vinculada al mundo de la literatura debido al mundo cultural, debido a lo que es esa perpetuación, esa resistencia de formas, de comportamientos, pero también quizá a esa resistencia, siempre que era posible, de colocar en escrito, de copiar, de intentar innovar. Y esto se puede verificar aún hoy en día, por ejemplo, en las letras de las canciones de muchos rappers, de muchos mayas hablantes que cantan, por ejemplo, el hip hop, donde se puede mirar todas estas estructuras de paralelismo, de anáfora, de sinonimia, todo eso está y sigue presente hoy en día. Bien, nuevamente un ejemplo más, antes de pasarnos al ejemplo final, presento un excerto más de estos manuscritos, donde quiero presentarlo ahora en la parte final como una mensaje positiva, ¿no? Que tenemos a nuestros abuelos, que tenemos a nuestras abuelas, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, como pueden ver, aquí está una construcción totalmente padronizada, o sea, es una construcción totalmente maya. Así que no nos menospreciemos, busquemos las estrellas como nuestros ancestros. Lo hicieron con sus conocimientos. Analicemos los misterios que hay en el cielo y la tierra para amarnos, para amarnos por los siglos de los siglos. Y ahora, si me permiten, me gustaría terminar esta presentación con un otro ejemplo, con un ejemplo muy importante y interesante, se lo encuentro. Por favor, solo un poquito de
paciencia solo unos segundos, por favor. Bien, quería mostrar un canto que fue producido por un fantástico artista, que es nada más, nada menos Héctor Scholl, que ha producido un canto con el nombre de Bish, que significa canto. Y en esa construcción literaria, fue producido, aquí tengo, aquí está, ahora comparto con ustedes. Perdonen. Creo que he compartido mal la pantalla, pido disculpas. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos la obra fantástica de Héctor Scholl, de este fantástico artista, donde tenemos lo que es este diálogo entre el pasado, la escrita jeroglífica, aprendido a través de esa primera generación de lingüistas, de epigrafistas que han formado fantásticos seres humanos, pero sobre todo también fantásticos epigrafistas, donde también se podría poner nombres como Antonio Cuchil, como Lormay. Todos ellos han aprendido a través del conocimiento de personas como Lina Chile, Nicolai Hove, Federico Fassan, pero también a través del mundo de la lingüística pura de Nora England. Y ahí podemos leer esta fantástica obra de la siguiente forma. Ok, Shituluk, Yaal, Ruin Chol, mi corazón está goteando. Perdón, mi corazón está goteando lágrimas. Mi corazón se va detrás de ti. Ahora observen por favor con mucha atención esta parte. Atko shi nushi shi nuwash. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al inicio cuando presentamos la primera diapositiva donde Alfonso Lacadena ha dicho lo siguiente? Es total intención de este escriba poner la aliteración, en ese caso el sonido mu. Aquí el sonido, sin duda alguna, como podemos verificar a través de la repetición del glifo chi, hay una intención clara por parte del escriba. Ahora, este Achtzib está viviendo muchos milenios después de sus ancestros y teniendo la oportunidad de utilizar los mismos jeroglíficos, tiene exactamente los mismos comportamientos. Si esto no es una prueba de continuidad, una prueba absoluta de que los idiomas mayas siguen vivos, siguen presentes y siguen resistiendo a todas las dinámicas culturales que existen en un mundo
global y desafiador, aquí tenemos esa fantástica comprobación. Así termino esta exposición, agradeciendo a todos vuestra presencia y pidiendo disculpas por gastar tanto tiempo, pero tengo este problema. Cuando empiezo a hablar, no paro, y aquí ya es tan tarde que se paraba, me dormía. Muchísimas gracias y una vez más, perdón Camilo por haber tomado tanto tiempo. No hay problema, Miguel, muy interesante. Muchas gracias de verdad por la plática. Para las personas que estuvieron preguntando también en los comentarios, pues sí, esta charla va a quedar grabada porque hacían los comentarios de que es mucha información y creo que vale la pena que quede en nuestra página de Facebook. De verdad, Miguel, te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación de parte del Museo Popol Vuh para esta interesante plática. Y bueno, tenemos todavía unos 10 minutos o 9 minutos antes de finalizar a las 7:30. Hay algunas preguntas de nuestro público, Miguel, que yo te acabo de transmitir por WhatsApp. Quisiera, si pudieras, tal vez contestar un par para... ¿Me puedes leer alguna, por favor, mientras vuelvo a conectar el celular? Sí, claro. Bueno, tenemos la primera pregunta que pregunta la gente, ¿dónde se encuentran los 15,000 documentos que mencionabas al inicio de la plática? Bien. Quien debería contestar esa pregunta debería ser el mayor epigrafista de Guatemala, ¿no, Camilo? Bien. Esos documentos, o sea que hablamos de documentos, son textos. Esos textos pues están en varios soportes. Pueden estar en soportes como los huesos, las cerámicas. Por ejemplo, se van al Museo Nacional de Antropología y Etnografía. Ahí pues envíen un saludo a Daniel Aquino y van a ver los magníficos glifos sobre madera que se puede ver allá, pero también sobre jade, sobre piedra. Y es ahí, es juntando todos estos elementos que llegamos a esos más o menos 15,000 textos jeroglíficos que, Camilo, tú quizá me quieras ayudar, pero con estos avances todos en el campo del LIDAR, yo creo que felizmente para nosotros, en pocas décadas, quizá hasta puede duplicar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pues textos jeroglíficos siguen apareciendo en proyectos arqueológicos. Creo que ha sido una tarea muy difícil el hecho de catalogar toda esta información, ¿no? O sea, sí hay intentos, por ejemplo, del Corpus of Maya Hieroglyphic Inscription de Harvard, Claro, ¿no? Que ha publicado pero pues también, volúmenes con perdón, todo esto, ¿sí? sí, sí, y hay que destacar otros dos proyectos, ¿no? Uno de los proyectos que es uno que tú participas con el Centro Yuri Knorosov, que está haciendo un trabajo muy grandioso en este rescate de la memoria, ¿verdad? De la memoria escrita. Y, por ejemplo, también el proyecto, no olvidar el gran proyecto de un diccionario maya clásico que está siendo llevado a cabo por la Universidad de Bonn también, ¿no? Sí, correcto, el Entonces, trabajo con Nicolai. Y bueno, y también como mencionabas, también los trabajos que hemos realizado con el proyecto Atlas Epigráfico de Petén, dirigido por Dimitri Believ. También esos artículos y todos nuestros informes de cada una de las temporadas de campo pueden ser descargados de internet, de la página de CEMIC o de los perfiles de academia de los autores, sí. Otra pregunta, Miguel. ¿Nos puede recomendar una dirección o página web para tener acceso a los textos de Alfonso Lacadena? Sí, claro que sí. Sería tan sencillo, y esto lo puedo hacer aquí en el momento muy rápidamente porque todos están mirando. Miren, solo tienen que escribir Alfonso Lacadena academia.edu y automáticamente les recomiendo eso si quieren saber más, no solamente acerca de literatura maya, pero acerca de
todo el mundo maya, pero en el caso de los artículos de Alfonso Lacademia, debido a su prematura muerte, todos sus trabajos fueron colocados aquí. Entonces, de forma gratuita, ustedes entrando en esta dirección, vuelvo a repetir, entro en Google, solamente tienen que escribir Alfonso Lacademia y adicionar academia.edu, y luego la primera entrada van a tener acceso a todos los estudios de Alfonso Lacademia, que son muchísimos. Así que esta pregunta ya está. Vamos a otra, Camilo. A ver, pregunta. Respecto a los 15.000 textos, ¿están clasificados por época y por origen? Pues reza la leyenda, ¿no, Camilo? Que cada epigrafista tiene su propia forma de catalogar. y normalmente es muy interesante porque cuando intercambiamos cuerpos jeroglíficos, siempre descubrimos alguna fotografía, siempre descubrimos algún dibujo que no teníamos, o que nos faltaba un pequeño detalle, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces ya no nos pasó esto? O que pensamos que tenemos determinado dibujo, determinado monumento en nuestros documentos, y cuando vamos a ver, inexplicablemente se ha sumido. Entonces tenemos que entrar en contacto amablemente con los colegas epigrafistas, que siempre son un grupo fantástico, y rápidamente se consigue tener ese acceso. Una otra pregunta sería, bien, creo que hubo mucha gente que se quedó estupefacta con esta cuestión de los 15.000 textos, ¿no? Es muy interesante. Yo sugería lo siguiente: ustedes, si quieren poder ver una gran parte de estos textos, pueden deslocarse a los museos, tanto al Museo Popol Vuh, que está ahí Camilo, y que ciertamente Camilo puede promocionar también el Museo Popol Vuh, porque sé que el Museo Popol Vuh también difunde la posibilidad hasta mismo de hacer talleres de epigrafía maya, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de pasar a conocer muchos de estos textos. Una otra oportunidad también es, siempre que exista lo que también Camilo, con Alejandro y con Daniel Aquino normalmente organizan ahí en Guatemala, que es el seminario de epigrafía maya, que supuestamente este año iría para la 4ª edición, pero infelizmente, debido a todas las circunstancias, tendrá quizá de quedarse para el próximo año. ¿Será eso, no, Camilo? Sí, sí, correcto, Miguel. Lamentablemente el seminario este año pues lo vamos a tener que cancelar por cuestiones de fuerza mayor. Pero bueno, también les anuncio que vamos a tener un curso también de jeroglíficos para el mes de junio, que va a ser gratuito, aunque tenemos cupo máximo para inscripciones, ¿sí? Ya vamos a estar posteando esa información en los próximos días en nuestras redes sociales, ¿sí? Ahora, Miguel, tal vez puedas finalizar con la última pregunta. Sí, la última pregunta hablaba de fuentes que son accesibles y que buscan en el fondo cómo es la mejor forma también de adentrarse dentro de este mundo, ¿verdad? Bien, si me permites, Camilo, me gustaría hacer autopromoción, ¿eh? Si es posible, porque empecé a desarrollar un proyecto hace poco tiempo que se llama el Podcast Maya, ¿no? Esto va a tardar a abrir, probablemente, pero a quien esté interesado puede entrar en YouTube, y aquí es un proyecto que busca llevar a las personas con más problemas, o sea, las personas que tienen una dificultad en entrar en este medio porque se sienten perdidas. Lo que busco yo con este proyecto es hacer resúmenes de artículos científicos importantes dentro de varias perspectivas del mundo maya. Entonces, siempre hago un resumen, dejo siempre aquí en la descripción lo que es acceso a bibliografía complementar, donde la gente puede profundizar sus conocimientos. Esta es una posibilidad. Las otras posibilidades son siempre, por ejemplo, algo que es muy interesante, es exactamente aplicando el mismo truquillo
que se ha aplicado con Alfonso La Cadena. Pueden poner, por ejemplo, Alexander Tocofine, academia.edu. Y Alexander ha compartido ahí en academia.edu, por ejemplo, sus programas referentes a las clases que él daba en la universidad. Entonces, el alumno que se inicia puede, a través de esos programas y de la descarga de esos programas, conseguir ver cuáles son siempre las bibliografías más aconsejables y más serias y creíbles, porque en un mundo de tanta información es muy complicado para que se inicie a saber qué información está actualizada o qué información está desactualizada. Sí, muy bien. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por la conferencia. Creo que ya no tenemos tiempo para más. Solo me queda pues despedirme de todos los que nos han acompañado. Y también les informo que la otra semana seguiremos con nuestras transmisiones en vivo de parte del Museo Popol Vuh, siempre en la fanpage de Facebook. Tendremos el lunes una pequeña charla sobre la restauración de una urna funeraria a cargo de Carlos González. El día miércoles tendremos una charla sobre el altar 1 de Naranjo que voy a dar yo. Y el día viernes me parece que tenemos una conferencia de Rosana Valls acerca de la ceiba, ¿sí? La ceiba y las representaciones que tenemos dentro de las piezas del museo. Así que se viene una semana intensa siempre dentro del marco del Mes Internacional de los Museos. Nuevamente, gracias, Miguel. Ya sabes que esta es tu casa. Siempre que Gracias a visitarnos, ¿verdad? todos. Gracias a todos por la oportunidad. Sí, también una vez más. Es muy importante. Sobre todo quiero destacar esta idea, ¿no? Esto en un momento tan difícil para todos, pero sobre todo también para tanta gente en Guatemala, es muy bonito que el Museo Popol Vuh y la Universidad Francisco Marroquín estén haciendo un proyecto tan bonito de forma gratuita y tan accesible a todos. Es verdaderamente de brindar esta iniciativa que han tenido. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos. Entonces, feliz noche. Yo despido de la transmisión y ya saben, cualquier cosa pueden dejar sus comentarios debajo de este video que va a estar pues disponible para todos. Creo que Miguel frecuentemente puede estar visitando nuestra página de Facebook por si puede contestar alguna pregunta que ha quedado pendiente. Así que feliz noche a todos y nos seguimos viendo por este medio. Gracias.